primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro que me envía mi amigo Toku. Muchísimas gracias, Toku. Es su primera cerradura envenenada. Como veis aquí, Toku 1 lo ha hecho a partir de un Yale. Esta sería la llave. Funciona muy bien, la verdad. A veces se atasca un poquito, pero muy poco. Va muy suave y eso dice mucho de que se le ha puesto interés. Mira, ahí se está atascando un poco. Os muestro la codificación. Está muy bien. Tiene un tercero muy largo, quinto muy corto, cuarto es corto también. Y me la envía para que le dé mi opinión al respecto de la cerradura. La he abierto media docena de veces y me parece muy divertida, que es lo que yo creo que tienen que ser las cerraduras envenenadas. Como veis, tiene mucho juego, con lo que podemos pensar que ha utilizado la Dremel. Y enganzuado, como os digo, es muy divertida, se nota muy bien el feedback, es peleona. Y se llega a un falso colocado muy exagerado, del que ya hay que salir con algo más de escuela. Hay que tirar de experiencia para localizar el perno que pide porque no está claro. Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que lleva dentro, no lo he desmontado aún. Como os digo, lo he abierto media docena de veces. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Ahí está. Voy a utilizar este tensor casero en la parte superior. Y esta ganzúa, un gancho de Peterson, un gancho largo, muy fina, muy flexible, que me permite trabajar desde la parte de abajo del bocallave. Vamos allá, de atrás hacia adelante, buscamos el quinto, nada más tocarlo cae en falso, un segundo clic, un tercero, un cuarto, parece que está, cuarto nada, tercero nada, segundo pide, da rotación, se ha oído caer algo por ahí, primero pide, da rotación, hace un clic, pide más, dos, el segundo se ha caído, da rotación, primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, un clic, ahí igual lo he pasado, ha dado varios clics, primero parece colocado, segundo, tercero, cuarto, sí, algo he pasado el quinto, distensiono, vamos a ver, un clic, primero sigue colocado, segundo pide, primero, segundo, tercero nada, cuarto nada, quinto, un clic, dos, tres, ahí está, un cuarto clic, primero colocado, segundo pide, da rotación, cae en falso colocado, primero, segundo, tercero pide. Al tocar el tercero cae en un falso colocado que, como os decía, es muy pronunciado. Puedo quitar incluso el tensor, ahí lo veis.
Y ahora el asunto es salir de aquí. Primero colocado, segundo colocado, tercero colocado, cuarto. El cuarto es el que parece que da algo de feedback, pero lógicamente con el ángulo que ha cogido ya no se mueve, le ayudo a volver con el tensor. Vamos a ver si podemos hacerle volver. Ahí está. Hace un pequeño clic y ahora sí estaría ganzuado. Muy divertido. Yo ya sé que es el cuarto el que tengo que tocar para salir de ese falso colocado, pero la primera vez sin saberlo te da un buen rato probando con uno y con otro. En ese momento de la apertura no da un feedback claro la cerradura y todos aparentemente están colocados. Hay que hilar muy fino para saber que es el cuarto el que te pide. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bien, esto sería lo que lleva dentro. Como veis, todos los alojamientos del rotor están roscados, fuertemente roscados. Incluso parece que le han limado, le han ajustado un poco en la parte superior, quizás para quitar las rebabas del roscado. Eso al final influye en las tolerancias. Está muy bien hecho, muy limpio el roscado. Y vamos ahora con los pernos. Ahí está. Primer perno biselado en el extremo, segundo rebajado en T, tercero triple spool, es muy largo además, me imagino que lo que pretende es que se quede colgado si se pasa y que se pase fácilmente, la cabeza es más estrecha que el cuerpo. El tercero biselado en el extremo y el cuarto en T muy largo, también imagino que esperando pasarlo al intentar colocarlo. En cuanto a los contrapernos, primero y segundo son aserrados muy profundos o doble spool, están muy bien hechos, muy bien hechos. Tercero me encanta, es un spool que recuerda a los ASA estilo antiguo, con el borde muy afilado. El cuarto espectacular, había visto algo así pero no recuerdo dónde. Son dos bolas unidas por un pedazo de alambre, típica cadena de los tapones de los lavabos. Muy bien, es muy interesante. Y el quinto creo que podría ser incluso perno original, un spool muy largo en un contraperno muy largo, probablemente anti-bumping o algo así. Los muelles todos de acero, los originales.
¿Qué me parece? Me parece muy buena cerradura para ser la primera cerradura envenenada. Un trabajo muy bueno, una cerradura muy divertida y que da mucho juego. Felicidades, Toku, por tu trabajo. Y a los demás, esta habría sido la apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Hasta luego.